Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este día. Terminamos la parada de Ritma, pero la historia sigue, la caminata sigue. Cuando el Señor dictamina el juicio sobre los rebeldes, sobre los mayores de 20 años, el Señor les había dicho en Números 14:25, ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección al Mar Rojo. Esta fue la orden que ellos recibieron ahí en Ritma. Que esa orden que Dios da duró la módica suma de 38 años. 38 años de un duro e infructuoso viaje del pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Cuando hablamos en este contexto, quiero que nos ubiquemos que hay dos grupos en esa travesía, en ese viaje. Los menores de 20, que fueron los que fueron guardados por el Señor, y los mayores de 20. Entonces todos a la final emprenden ese recorrido de 38 años. Quédense con esa palabra, un viaje infructuoso. No se olviden de ella. Viaje donde el juicio de Dios fue ejecutándose poco a poco, poco a poco. El juicio de Dios, cuando el Señor dice todos quedarán tendidos en el desierto, no fue un juicio que llegó ese mismo día, sino durante esos 38 años se fue ejecutando ese juicio sobre los mayores de 20 años, los que se rebelaron en contra de la promesa que Dios había dado. Por otro lado, todos los menores de 20 años, en esos 38 años fueron preparados, fueron adiestrados para que asimismo con ese entrenamiento pudieran entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Todo esto es el contexto de lo que vamos a estar, o lo que yo voy a estar exponiendo en esta mañana. Igual que nosotros estamos siendo adiestrados, ¿no?, para entrar a nuestra tierra prometida. Entonces, mientras tanto, en esos 38 años, esa generación perversa pues no pudo entrar, pero los menores se les dio esperanza y se les preservó la vida. Qué hermoso es pensar en estos dos conceptos, ¿no? A nosotros también se nos ha preservado la vida, hermanos. El Señor, cuando venimos a Cristo y le hacemos el Señor de nuestras vidas, Él nos preserva la vida. Y la vida cristiana es hermosa porque tiene esperanza. Nosotros no vivimos un estado de tristeza, amén. Nosotros vivimos en una constante esperanza de aquello que Dios nos ha prometido. Por lo tanto, la esperanza y la vida que se les otorgó a los menores de 20 queda demostrado, en la misma lectura que vamos haciendo de Números queda demostrado, porque el Señor, una vez pasa ese proceso de la sentencia, Él les recuerda todas las leyes de los sacrificios y empieza a nombrar algunas cosas que ustedes ya saben por el estudio que se dio aquí de Levítico, y empieza a recordarles y les dice, cuando entran a la tierra prometida, a Canaán, harán todo esto. Y ustedes van a encontrar esa lista de todos los sacrificios, de órdenes, de estatutos que Dios había dado. Esa era una forma de decirles, van a entrar. Van a hacer esto en la tierra prometida. Ahí vemos esperanza y vemos esa luz que les debía impulsar durante esos 38 años para llegar allí y ejecutar todas estas cosas de Dios. La misericordia de Dios siempre va a estar, y Dios la demostró con ese grupo de los menores de 20. El resto se perdió no por culpa de Dios, que eso quede claro. Se perdió por culpa de su incredulidad y de su rebeldía. Así que esas instrucciones de todas las leyes ustedes las pueden leer en casa en capítulo 15 de Números. ¿Qué pasó durante esos 38 años? Que la Biblia nos da detalles, pero hay que escudriñar para saber exactamente qué pasó en esos 38 años. Eso, si ustedes quieren, lean los capítulos de Números 14 al 20 y ahí van a estar consignadas algunas cosas. Pero a veces no es fácil encontrar esos puntos, ese aprendizaje, esa lección que Dios quiso dar. Hubo muchas lecciones y dicen los estudiosos que posiblemente muchos más acontecimientos sucedieron, pero no todo quedó escrito. Pero evidentemente 38 años da para mucho, ¿no? Para muchas experiencias de vida, para muchos procesos, para mucho aprendizaje. 38 años de vida, hermanos, es casi la mitad de la vida lo que hoy en día podemos considerar el espacio que se nos ha dado. Salmos dice que 72, 80 años más o menos se vive, ¿no? Aunque hay personas que viven más. Yo no sé cuántos tienes tú y cuántos tienes de cristiano, pero me imagino que ya también tendrás mucho que contar, ¿no? Así que damos gracias al Señor por eso. Si queremos entrar a escudriñar y a saber qué pasó, pues hay un aspecto que no debemos de pasar por alto. Yo siempre he considerado, y creo que muchos lo consideran también, que cuando hay algo escrito en la Biblia,
Dios tiene una intención. No dejó consignado en su palabra cosas sin ningún sentido. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un sentido y tiene un propósito y una intención de Dios. Ahora, nuestra tarea muchas veces será escudriñar para saber qué quiso decir Dios. Queremos escudriñar, también tenemos que ir a los nombres. Sabemos y hemos aprendido que los nombres en la Biblia tienen mucho significado. Nombres, números, hay cosas que arroja la Biblia que a veces se pasan por alto. Pero si nos detenemos, hay también verdades y principios para nuestras vidas. Así que en esos nombres encontramos un maravilloso significado, una maravillosa experiencia que ellos vivieron o que podemos extractar para nuestra propia vida. Números 33. Puede parecer aburrido, puede llegar uno a pensar, pero esto, ¿para qué se da esta lista? No es aburrido, hermanos. Y si nos detenemos en el nombre, entonces van a dejar de parecer vacíos, sin sentido y sin nada que enseñarnos. Es todo lo contrario, nos van a dejar grandes lecciones para nuestra vida. Pero hay que escudriñar. El mandato de Dios no es leer la Biblia. Dice escudriñar las Escrituras. Y a veces nos quedamos solamente en la lectura y decimos, bueno, ya leí. No, hay que escudriñar, escarbar. Me acuerdo hace muchos años Estercita enseñando, nos mostró una ilustración que a mí se me quedó grabada. Un hombre cavando, con una pala cavando en la tierra. Y eso es lo que hay que hacer con la palabra, con la Biblia. Quieres crecer, quieres entender el corazón de Dios, quieres entender qué es lo que tú tienes que hacer también para lograr esa vida que Dios nos ha dado, pues hay que escudriñar, escarbar la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar tesoros. Así que el nombre de hoy va a recobrar vida. Amén, la estación de hoy. Y nos va a dejar una lección muy importante para todos nosotros. Muchos de esos nombres que leemos en Números 33 fueron colocados una vez salieron de allí. Se dan cuenta que la escritura dice, y salieron de, y se da el nombre de la estación, y ahí entonces está ese detalle, ¿no? Que no fueron nombres, algunos existían, sitios geográficos que existían, otros se les dio el nombre. ¿Fueron colocados por quién? Obviamente que Moisés los colocó, pero por instrucción de Dios. Yo creo que todos hemos pasado experiencias en nuestra vida que le hemos dado un nombre, ¿no? A veces decimos, uy, no, ese tiempo fue terrible, vamos a poner el nombre terrible. Otro nombre, el que se les ocurra. O no, esta época fue tremenda, fue de bendición, ¿no? Solemos hacer eso nosotros, esos nombres que parecen vacíos y sin sentido, les iba a recordar al pueblo de Israel su experiencia aquí en ese lugar. Números 33:2 dice, Moisés iba anotando los nombres de los lugares donde salían, etapa por etapa, según se lo ordenaba el Señor. Estas son las etapas de sus puntos de partida. Ritma, la estación que acabamos de pasar. Cuando llegan ahí, Dios les había dado 14 oportunidades. 14 oportunidades al pueblo de Israel, para que sus corazones fueran, ¿qué? Procesados. Yo no sé cuántas oportunidades nosotros llevamos. Esa generación rebelde no quiso ser procesada por Dios. Evidentemente no quiso ser y por eso vinieron las consecuencias. No pasaron la prueba. Por eso tenemos que ser enseñables. Y esto, todo es lo que pongo en contexto un poco para ubicarnos nuevamente. Así que hoy les invito para que abran sus Biblias, o si la tienen abierta, ahí en Números 33, creo que sí, ya les di la cita. Y vamos a leer versículo 19. Dice así, salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Ese nombre tiene un significado. ¿Lo queremos conocer? ¿Estamos dispuestos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana? Tiene un significado. Rimón significa granadas. Las granadas son muy nombradas en la Biblia. Hay muchísimas alusiones a las granadas. Y Pérez significa brecha, abertura, quebrantamiento. Eso es lo que significa Rimón Pérez en conjunto. Si hacemos la oración, quedaría una granada agrietada. ¿Qué nos quiere hablar el Señor? Cuando vamos a mirar, yo realmente entré a mirar y a investigar cómo es el proceso de una granada, su crecimiento, lo que pasa, y me interesó saber, de acuerdo al nombre, por qué una granada se podía agrietar.
Y dicen los que cultivan y los que saben del tema que las granadas se pueden llegar a agrietar en su proceso de maduración por exceso de agua, es una de las causas, o por falta de agua, o por falta de ser podadas. Y yo me quedé con ese concepto, por falta de ser podadas. Entonces se agrietan, hay otro concepto muy paralelo a este, pero totalmente diferente en cuanto al proceso. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final. El fruto empieza a salir. Si lo descuidamos, si el que lo cultiva lo descuida, pues se va a agrietar. Eso va a hacer, obviamente, que la granada no madure en una condición óptima. Va a perder jugosidad. Si estamos pensando en comer una granada, ¿qué queremos? Que sea dulce y jugosa, ¿no? Todas esas semillitas que cuando la metamos en la boca, ¡pum!, exploten, que es una sensación muy agradable, ¿no? Explotan en nuestra boca. Así que si no se poda, pues este fenómeno se va a dar y va a ser alterado todo su crecimiento. Los israelitas fueron como granadas agrietadas, hermano. Y ese es el título que va a llevar esta enseñanza. ¿Soy una granada agrietada? Los israelitas caminaron como granadas agrietadas. No pasaron la prueba, no aprovecharon esas 14 oportunidades y Dios ya les da el ultimátum. No se dejaron podar. La Biblia habla mucho también de la poda, ¿no? Que esos son los procesos que Dios usa, el trato que Dios tiene, y lo presenta de muchas formas. Lo presenta como poda, lo presenta como pasar por el molino de Dios. Hay muchas formas como lo grafica la palabra para que nuestra vida pueda ser procesada en este sentido, ¿no? En sus corazones hubo muchos resquicios. ¿Saben qué es un resquicio, no? Por un resquicio sale todo, es lo mismo, una granada agrietada, pues es un resquicio por donde va a perder todo lo que hemos visto de sus características. Entonces el pueblo de Israel se compara con esto. Por ahí perdieron toda la fuerza, porque no tuvieron interés de crecer fuertes. Grietas, hermanos, grietas en nuestra vida que no resolvemos, cerrarlas va a hacer que nosotros no podamos crecer fuertes. Y hay muchas formas de estar agrietados. Y tenemos que prestar atención a eso, de saber por dónde estamos perdiendo. Cuando hablo de fuerza, no estoy hablando de fuerza física, estoy hablando de fuerza espiritual. Entonces, ¿por dónde podemos estar perdiendo? Y esas grietas hay que ponerlas delante del Señor. Él es el médico sanador por excelencia. Y Él viene y Él tiene todo el poder para sanar, cerrar esas grietas y que nuestras vidas puedan crecer fuertes, porque esa es la idea, crecer fuertes, ¿no? Para ellos se dieron todas estas cosas. Dios quería pulirlos, Dios quería cerrar toda grieta, Dios quería que fueran dóciles, pero eso no se dio. Dios quería que salieran más fuertes. Dios quiere que salgamos más fuertes, hermanos. Entramos en los caminos del Señor bajo un estado lamentable, el más lamentable, perdidos porque no tenemos a Cristo. Pero venimos, como yo siempre digo, con una maleta muy cargada de cosas que van a estorbar en nuestro camino, que van a debilitarnos, y Dios quiere desocupar esa maleta, amén. Pero tenemos que disponernos, debemos permitir que Dios pode. A veces necesitamos eso, quedarnos quietos cuando Dios quiera podar, hermanos. Quedémonos quietos, dejemos que Dios nos dé forma, amén. La forma, porque Él nos va a dar una forma preciosa. Pero el Israel evitó ese trato y no quiso que Dios cortara todas esas hojas, todas esas ramas secas que hicieron que su fe creciera no fuerte. ¿Queremos dar fruto? Ramón Pérez nos habla de fruto, de un fruto en condiciones aceptables para Dios. Pues dejémonos podar, dejémonos pasar por los procesos. Amén. La poda de Dios duele a la carne, pero hace crecer el espíritu, hermanos, y nos hace fuertes. A la carne siempre le va a costar entregar o dejarse cortar lo que a la carne le gusta. Pero si dejamos, vamos a ser fuertes, hermanos, y eso es lo que Dios quiere. Lo quiso con Israel y lo quiere con nosotros. Así que el pueblo de Israel necesitaba que le podaran, que erradicaran, me venía a mí esa palabra, que le erradicaran aspectos de su vida y su comportamiento muy fuertes, como fue la incredulidad, su falta de voluntad para confiar en Dios y su presunción.
Creían que eran los que tenían la razón, de verdad tenían a veces ese estado como de yo soy el que tengo la razón y Dios como que se ha equivocado y Moisés, aunque se iban contra Moisés, era hacia Dios. Entonces necesitaba ser erradicado de sus corazones todo este tipo de cosas. Presunción, hermanos, cuidado con la presunción, no seamos vanidosos. A veces creemos que estamos perfectos, que no necesitamos nada, y eso es presunción. Dejemos siempre que Dios nos pode, que Dios, como el buen alfarero, nos dé forma, hermanos. Siempre debemos decir, Señor, ¿qué más falta? Muéstrame qué más falta, porque al final nuestra vida quiere dar gloria al Señor. Así que Israel contendió con su hacedor. Eso es fuerte, hermanos, contendieron con Dios, olvidando que ellos eran tan solo tiestos, hermanos. Tiestos de barro, como somos nosotros. Y contendieron contra cada orden, contra cada proceso que Dios les iba dando. El Señor es nuestro alfarero, amén. No contendamos con Él. Contender es decir, bueno, tú estás equivocado, esto yo no lo estoy haciendo tan mal. Pongo ejemplos simples, no lo estoy haciendo tan mal, yo creo que yo estoy bien así. Si el Espíritu Santo nos muestra, debemos de hacerlo, porque entonces entraríamos a contender contra las órdenes de Dios, contra lo que Él quiere realmente hacer de nosotros. Muchas preguntas en esos 14 procesos, y las que no están registradas en esos 38, aunque veremos algunas en toda esta caminata. No nos opongamos a nuestro Creador, amén. Él es el alfarero, Él es el hacedor, Él es el que nos dio forma. Cuando vinimos a Cristo, nos rompió, la final, es que rompió nuestra vasija y empezó a hacer una nueva, porque tal y como estábamos no servíamos para mucho, hermano. Y está dando forma, porque esa forma no ha terminado. ¿Cuántos decimos amén? No ha terminado, gloria a Dios que no ha terminado. Todos vamos en un proceso, estamos todos metidos y puestos en el torno de Dios para que Él nos vaya dando forma a nuestra vida. Entonces, no nos opongamos a sus tratos, amén. Esto hay que repetirlo tanto, hermanos, porque al final todos vamos en un proceso de trato, de proceso, nuestra vida siendo procesada. Entonces no nos opongamos a ello. Él quiso en Israel y quiere en nosotros hacer de nosotros algo mejor, algo mejor. Dios no nos va a dejar como estábamos, sino Él quiere que vayamos avanzando hacia lo mejor, porque podemos alcanzarlo, ¿no? Ese carácter, todo lo que envuelve la vida en Cristo, siempre hacia lo mejor. Así que Rimón Pérez, la estación que habla de dos cosas. Primero, para los que les gusta notar, de la importancia que tiene el querer dar fruto. ¿Queremos dar fruto para Dios? Y el segundo, lo perjudicial que resulta para una vida no producirlo. Victoria si hay fruto. Somos perjudicados cuando vivimos una vida cristiana sin dar fruto, hermanos. ¿Por qué es importante dar fruto? Porque Dios dijo, desde el mismo momento que crea al hombre, se repite muchas veces en la Biblia, pero yo cogí el verso primero. Dios creó al hombre y a la mujer, y cuando estuvo la pareja formada, la orden de Dios fue, sean fructíferos, y multiplíquense. Entonces, es importante dar fruto porque Dios así lo quiere. Amén. Juan capítulo 15, verso 16 dice, ustedes no me escogieron a mí. Aquí está hablando Jesús. Sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Es hermoso. Dijo Jesús estas palabras. ¿Qué cogemos nosotros? Hemos sido designados para dar fruto. No hemos sido designados para estar estériles. Amén. Hemos sido designados para dar fruto. Desde Adán y Eva se nos muestra todo ese propósito de Dios en el hombre. Así que la vida cristiana debe de producir fruto perenne, porque aquí el versículo nos está hablando de todo esto. Un fruto continuo, hermanos. Una vida que florece en todos los aspectos de su caminata, en todos los periodos. El propósito por el que estamos aquí es para que demos fruto. Amén. Y un fruto que permanezca, dijo el Señor Jesús. No volvemos a tocar un aspecto que se mueve en muchas cosas de nuestra vida.
No intermitente. Si la fe no puede ser intermitente, el fruto tampoco puede ser intermitente. Así que ese fruto debe afectar todas las esferas de tu vida. Amén. Y de la mía. Dice el Salmo 92, 12, 15. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto. Es decir, que en la vejez, cuando ya estamos de 60, yo no sé hoy en día cuándo empieza la vejez, yo tengo casi 60, pero yo todavía no me siento vieja. Así que yo quiero dar fruto y espero que ustedes, entonces, aún en la vejez, la promesa es que aún cuando estemos viejos vamos a dar fruto, hermanos. Dice, estarán vigorosos, amén. ¿Cuántos queremos estar vigorosos? Porque el fruto también nos hace estar vigorosos. Y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Es decir, que este aspecto que nos habla aquí el salmista, entonces nos comparan como palmeras. No sé, la Biblia nos compara con muchas cosas, ¿no? Y dice que floreceremos. Dios espera recibir fruto, hermanos, de nuestro testimonio. Esto es muy importante para Dios, nuestro testimonio, de nuestras acciones, que tienen que ver con el testimonio también. Todo lo que hacemos, hermanos, debe ir acompañado de fruto. Nuestro carácter. ¿Cómo empezamos en nuestra caminata con Cristo? Yo pensé que era un carácter muy complicado, hermanos. Soy una persona de carácter. Y Dios ahí sigue puliendo, sigue podando, y yo ayudando para que eso sea una realidad. Porque yo quiero dar fruto en mi carácter. ¿Quieres dar fruto? Es decir, que si empezaste regañón, que si empezaste neurasténico, yo no sé cuántas cosas te acompañan el carácter, irritable, orgulloso, bueno, todo lo malo que pueda acompañar nuestro carácter, tenemos que mirar un poquito hacia atrás. Ahí sí les aconsejo que miremos hacia atrás y miremos este presente. Y digamos, bueno, yo empecé siendo así, pero bueno, ahora con la ayuda del Espíritu, sin presunción, amén, sin presunción de no, yo estoy perfecto, sin presunción, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Muéstranos. El carácter envuelve muchas cosas, hermanos. Cristo, el ejemplo perfecto. Entonces, bueno, tenemos que conocer a Cristo, a ver cómo actuó Él en cada situación y coger ese carácter, ¿no? Que se encuentra reflejado en el fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Fruto, Dios espera recoger fruto también de nuestra vida privada. Porque en la iglesia todos parecemos santos, ¿no? ¿No? Todos parecemos santos. Ahí como que uno atraviesa la puerta del lugar donde se va a reunir y bueno, como que cambia todo. Pero eso tiene que pasar en nuestras casas, hermanos. Y esto es un trabajo, porque ahí Dios poda, y ahí debemos dejar que Dios pode. Entonces, fruto en nuestra vida privada, familiar, cuando estamos reunidos, pero también en esa vida privada donde nadie nos ve, solamente Dios. ¿Amén? ¿Qué hacemos en la vida privada? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Cuáles son los pensamientos que dejamos que se queden ahí? Porque van a venir, porque el enemigo va a provocar pensamientos a veces que no son puros. ¿Qué dejamos? Porque eso todo lo ve Dios, hermano. Todo lo ve Dios. Dios espera recoger fruto también ahí. De nuestra vida familiar, como les digo. Fruto como padres, fruto como esposas, como esposos, como hijos. Fruto, Dios espera recoger fruto en cada área. Y Dios espera también recoger fruto como miembros de una iglesia, de una comunidad. Nosotros somos la familia de la fe. Dios espera que tú como cristiano, si has decidido ser parte de esta iglesia o cualquier iglesia del mundo, porque esto lo van a escuchar en otras partes, Dios está esperando que demos fruto también en esa congregación donde Dios nos ha puesto. Esto tiene que ver con el desarrollo de dones, de llamados. Amén. Dios espera eso, hermanos. No podemos responder de otra forma. ¿Cómo lo logramos? Decimos, sí, Luz Helena, tú estás hablando de fruto. ¿Cómo se logra? ¿Cómo logramos obtener ese fruto? Cuando hay contacto con el agua de vida. La palabra. ¿Amén? El agua de vida. Esa agua, y el Espíritu Santo también en otras partes se nos presenta como el agua de vida. Entonces, debemos dar fruto teniendo contacto, no un contacto semanal. El domingo toca culto, pues el domingo voy al culto y ese es mi contacto. No, diariamente. Entonces daremos fruto.
cuando recibimos la semilla con interés. Hoy ustedes están recibiendo una semilla. La palabra es comparada con la semilla. Y si tú tienes interés de recibirla, entonces podrás dar fruto. Porque ¿qué vamos a hacer con esta palabra y con todas las que vamos a oír durante nuestra vida cristiana? ¿La escuchamos, salimos de este lugar y a la media hora se nos ha olvidado? No. Vamos a tomarla. Por eso es tan importante tomar notas o volverla a repetir, subrayar en la Biblia. Porque todo eso hace parte del interés. Y si recibimos, entonces daremos fruto, porque la palabra va a transformar. Cuando no amamos al mundo ni nada de lo que hay en él, daremos fruto. Porque hay vidas que no dan fruto para Dios, porque lo están dando para el mundo y para las cosas que pertenecen al mundo. Y el Señor nos dijo, no amemos el mundo, y hay gente que para el punto final a este versículo. No, ni las cosas que están en el mundo, sigue el versículo. Por lo tanto, si nosotros no amamos el mundo, ni nos enredamos tanto con todo lo que ofrece el mundo, pues daremos fruto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando nos mantenemos limpios y podados. La granada se agrieta precisamente porque no ha sido podada. Entonces se forman grietas por donde sale toda la savia y todo lo rico que tiene la granada. Entonces dejémonos podar. Cuando permanecemos en Cristo, amén, permanecemos. No intermitente, cuando estamos todo el tiempo, no solamente aquí, sino en el día a día, permaneciendo en Cristo. Cuando avivamos el don que hay en nosotros. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego que hay en ti, el don que hay en ti. ¿Cuántos tienes dones? Todos tienen, a ver, levanten manos, tienen dones, aquí todos tienen dones. Todos tienen dones. Hay algunos que no lo saben, pero los tienen, porque la palabra dice que todos tenemos dones. Ahora tienes que empezar a preguntar a los que no saben, Señor, ¿cuál es mi don? Eso que Dios te ha dado, esa capacidad, ese talento, se puede convertir en un don. Todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, pongámoslo a producir en Dios, amén. Porque ahí estaremos dando fruto. No seamos egoístas, no lo tengamos aquí. Yo canto bonito, pero bueno, voy a cantar solamente en la ducha. No, cantemos en la iglesia, amén. Alabemos al Señor y con esto muchas cosas más. Así que Rimón Pérez, la estación que nos habla también de lo perjudicial de no dar fruto y una vida que no produce fruto, hermanos. Está el aspecto positivo, la forma como se puede lograr, pero también está el aspecto negativo, que fue lo que pasó con Israel, de no producir fruto para Dios. ¿Por qué es perjudicial no dar fruto? ¿Por qué hoy tenemos que salir de esta enseñanza de decir, Señor, yo tengo que mirar en qué áreas y si no estoy dando fruto? ¿Por qué es perjudicial, hermanos? Por muchas cosas, pero la primera que el Señor me daba era porque causa tristeza en el corazón del Señor. Ya oímos las palabras de Jesús. Él dijo, desde la misma creación del Dios Padre formando al hombre, sean fructíferos. Y después de Jesús, para que vayan y den mucho fruto, fruto que permanezca. Cuando nuestras vidas no dan fruto, Dios se entristece, hermano. Yo no sé cuántas lágrimas nosotros le hemos sacado al Señor, a Dios. Dios es una persona. Él siente como nosotros, amén. Él no es de palo, ni de madera. No es una piedra. Dios es una persona que se nos muestra en espíritu. Y hablamos hoy también, quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, ¿no? Entonces, Dios siente, hermano. Tú te entristeces cuando hay una persona que desea recibir cosas buenas y no recibes cosas buenas. ¿Cuánto nos entristecemos? Todos. Nuestro corazón se entristece porque queremos recibir de esa persona. Pues cuánto más Dios, hermanos. Cuánto más Dios. Lucas 13:6 dice: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. ¡Qué fuerte! Esto es una parábola, pero que describe un hecho espiritual. Siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, ese jardinero representa a Dios: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Ni un solo higo. Una higuera
sin higos. La voz de Jesús aquí contando esta parábola dice, córtala, tremendo. Israel, el pueblo rebelde fue cortado, hermanos, fue cortado. Nosotros estamos en tiempo de gracia, a veces abusamos de eso, córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. Decepcionado. Jesús aquí nos muestra cómo, contando esta historia, aquel hombre que se acercó quedó decepcionado. Cuando Jesús, que está en nosotros, hermanos, Él está en nosotros, cuando Él examina nuestra vida, ¿quedará decepcionado? ¿Porque no estamos dando fruto? A veces vamos a intentar dar fruto y vamos a fallar, pero el corazón siempre debe querer dar fruto, hermanos. Él quedó decepcionado. Dice que pasaba por ese jardín y veía que nada, que no daba fruto. Y aquí entonces dice, piden misericordia, déjala, dale una oportunidad más. El Dios de las oportunidades, hermanos, dale una oportunidad más. ¿Saben cuántas oportunidades nos habrá dado Dios a nosotros? Dale una oportunidad más. El Señor nos está diciendo, te voy a dar otra oportunidad más, pero es tiempo de dar fruto. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Es tiempo de dar fruto. No nos podemos quedar ahí, no nos podemos exponer, que esto sería entrar en un tema mucho más hondo, pero no va a entrar a ser cortados. Debemos dar fruto, porque si no damos fruto será perjudicial para nuestra propia vida, hermanos. Yo no sé cuántas oportunidades hemos despreciado en Dios. Yo no sé cuántas habrás despreciado tú para hacer que Dios multiplique eso que Dios nos ha dado. Entonces, es perjudicial porque Dios, como dije anteriormente, nos ha entregado dones, talentos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Dios nos ha entregado ¿para qué? Para que lo tengamos guardadito como aquel que se tuvo miedo y dijo, no, Señor, yo conozco que tú eres hombre duro y yo no lo escondí bajo tierra y no hice nada con esto que me diste. No. Dios quiere que nosotros multipliquemos lo que Él nos ha dado porque es Él el que nos los ha dado. Entonces, si no lo hacemos, pues es perjudicial para nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos lo ha entregado cualquiera que va caminando por la calle. Lo que tú tienes, tus dones, tus talentos, todo lo que tienes te lo ha entregado Dios. Y Él espera recibir fruto de eso, amén. Perjudicial porque, como sucedió a los israelitas, la vida de un cristiano que no da fruto va a estar por ahí, caminando, deambulando de un lado para otro. Como dicen algunos que le dan vagabundeando. Que esa palabra es fuerte, pero vagabundeando, o sea, de un lado para otro. Si no damos fruto, entonces eso va a pasar, hermanos. Vamos a estar vagando en la vida cristiana con el peligro, porque esto es peligroso, de marchitarse nuestra vida espiritual. La vida que no desarrolla sus frutos y que se la pasa vagando, pues puede ser que no sea consciente de eso, pero es una vida que a largo plazo va a estar marchita, hermanos. Porque el fruto nos da propósito, nos da fuerza, nos permite vivir esta vida de una forma completamente diferente a cuando no estamos haciendo nada para el Señor, ni dando fruto en ninguna área. Como yo les digo, una vida integral, no solamente en la iglesia, sino afectando todas nuestras esferas. Entonces no queremos estar marchitos espiritualmente, ¿no? Ese no es nuestro deseo, pero hay que dar fruto, hermanos, y dejar de tanta vagar para un lado y para el otro, porque eso fue los 38 años vagando el pueblo de Israel, excepto los de 20 años, ellos tenían esa esperanza de vida y propósito. Y la vida, esta vida que vivimos aquí en lo natural, si no estamos bien anclados, si no estamos bien entendiendo nuestro propósito de vida, hermanos, va a ser una vida que va a estar vagando toda la vida, nos partimos de aquí y se acabó. Nuestras manos tienen que estar llenas
o con algo, si nos llenas con algo, hermano, multiplicado de lo que Dios nos ha dado cuando el Señor venga o partamos de esta tierra. Amén. El mundo nos envuelve, ¿no? Por eso una de las cosas era no amando el mundo ni las cosas del mundo, porque a veces damos mucho fruto para todo lo que envuelve la vida cotidiana, la vida secular, nuestra vida ya como personas, como ciudadanos de esta sociedad. Y ahí damos de todo. Lo que nos pidan, ahí nos desarrollamos, nos esforzamos. Pero hermanos, es que la parte espiritual es la que marca la diferencia en la vida del cristiano. Así que Dios quiso complacerse del fruto de Israel, pero Israel no se lo dio. Queremos darle nosotros fruto en toda esta enseñanza que estamos dando. El deseo del Señor, hermanos, sigue siendo el mismo. No ha cambiado. El Señor no cambia en sus propósitos. Él quiere fruto también de nuestras vidas. Lo quiso de Israel y lo quiere de tu vida y de la mía. Amén. Lo quiere. No va a cambiar ese propósito. Estamos aquí para eso, para multiplicar ese fruto, para dar fruto para Dios. ¿Lo vamos a dar? Es la pregunta. ¿O nos vamos a convertir en granadas agrietadas? Por donde va a salir todo el jugo. No, no estamos llamados para eso. No estamos llamados para repetir los errores de Israel. Estamos llamados para cosas mayores, hermanos. Así que es muy importante. Mateo 13:3 dice, la parte B, se las leo. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron debajo del calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Tierra fértil. Granados sembrados en tierra fértil. Eso es lo que necesitamos ser. Como granados, sembrarnos en tierra fértil, dejándonos podar por Dios. Amén. Dejándonos podar por Dios. Ser ese tipo de semilla. Aquí se nos da el ejemplo de varias semillas, o sea, la palabra como cae en los corazones de las personas. Y hay varios ejemplos como acabamos de leer. Entre espinos, entre piedras, poca profundidad. Entonces así no podemos dar fruto. El granado, si se siembra en tierra fértil, es podado, regado. ¿Quién nos riega a nosotros? El Señor con su palabra, el Espíritu Santo con su ministración. Entonces vamos a crecer, hermanos, como granados en sus condiciones óptimas para que podamos dar ese fruto. Y sobre todo, Cantares habla mucho de esto también, del granado, que cuando el Señor saboree nuestra vida, ¿sabían que Dios saborea nuestra vida? Dios saborea nuestra vida. Entonces, cuando Dios saboree nuestra vida, encuentre jugosidad, encuentre dulzura. Amén. No que Dios vea la granada, nuestra vida toda agrietada, la abra. La granada agrietada y seca es terrible, hermanos. Hasta las semillas se le pegan ahí, es difícil de quitarlas. Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que tú des fruto, amén. Dios me dijo, yo quiero que sigas dando fruto. Y tú tienes que seguir dando fruto. No detengas la poda. Asegúrate que tu tierra, es decir, tu corazón, esté abonado, que sea fértil, que no se oponga a recibir la palabra de Dios. Porque si todo esto pasa en nosotros, entonces nos convertiremos en cristianos que dan fruto. Estamos en tiempos muy peligrosos para seguir creyendo que podemos estar sentados en la iglesia. En mi pastor en Colombia, con el que yo me convertí, él decía, era una expresión un poco fuerte, pero la verdad,
como ovejas ahí, él decía otra cosa, no la voy a decir, como ovejas ahí, engorde, engorde, engorde y engorde. No, debemos estar engordados, Dios quiere que estemos robustos en su palabra, pero es tiempo de dar, hermanos. Es tiempo de empezar a multiplicar todo eso que hemos recibido. Yo no sé cuántos años llevamos de cristianos, cada uno lleva una caminata. Pero es triste a veces ver cristianos de años, hermanos, de años de convertidos. No estoy hablando de 1, ni 2, ni 3. En 3 años Dios capacitó a los 12 para que fueran y dieran fruto. Yo digo, después de 3 años, si no se está dando fruto, hay problemas. Entonces, nos encontramos con cristianos de años, hermanos, de 10, 20, 30, 40 años. Gente que ha nacido en la cuna del Evangelio y no dan fruto. Están cómodos viniendo solamente al culto sin tener en cuenta que hay un reino de los cielos que debe avanzar y que avanza si nosotros ponemos todo el fruto a funcionar y a multiplicar en nuestras vidas. Nada desecha Dios, amén. Nada va a desechar Dios. Todo es valioso para Dios y todo lo que haga que ese reino de Dios avance primeramente en nuestras vidas y después en este mundo, pues vale muchísimo. Costó la sangre de Cristo todo eso, el propósito que en el que estamos. Así que debemos dar fruto, hermanos. Yo no sé, cada uno piense, bueno, ¿cuánto llevo yo de cristiano? Y en este tiempo he dado fruto. ¿Qué frutos he dado? ¿Qué frutos estoy dando yo? Es importante, hermanos. Es importante lo que Dios nos ha dado. Rimón Pérez, la estación que nos habla de un fruto agrietado. Pero nosotros no queremos ser ese tipo de fruto, amén. Digamos ahí en nuestro corazón, si hasta aquí hemos estado agrietados, Señor, yo no quiero ser una granada agrietada. Hay un aspecto que les dije que pasaba también con la granada. Hay granadas que también se van a agrietar, pero no en su proceso de maduración, sino cuando ya están completamente óptimas, algunas, no todas, también se agrietan. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas semillitas que tiene la granada, que son muchas, crecen tanto que rompen el cascarón, que es fuerte, el cascarón de la granada es duro, rompen el cascarón. Esto, en esta condición, cuando sucede este fenómeno, no quiere decir que la granada se desecha, sino que se puede comer. Y yo cuando veía todo eso, le daba el sentido espiritual, decía, Señor, pues que seamos como esas granadas, no que sufren ese fenómeno en su proceso de maduración, sino que ya están tan maduras que revientan, sale toda esa semilla para dar a otros. Entonces hay 2 formas en que esa granada puede estar. Anhelemos esa. Puede ser que tú tienes tanto fruto, tanto para dar, y el Señor va a usar y va a romper ese cascarón y dice, pero ya, no lo retengas más, porque ya es tiempo de que salga todo ese fruto para bendecir a otros. No lo retengamos más. Si esta es nuestra condición, Señor, rompe ese cascarón. Si ya estamos en esa condición, y si estamos en la otra, dejémonos podar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque una estación más, Señor, Rimón Pérez, que nos muestra la importancia de dar fruto para ti y lo perjudicial que resulta cuando una vida no produce fruto para ti. Si hasta aquí no hemos producido el fruto que tú esperas, Señor, en esta mañana te pedimos que podes nuestra vida, que saques todas esas ramas, hojas que no sirven para nada, Señor, todos esos troncos, hojas tal vez envejecidas, hojas resecas, y nos des esa oportunidad. Danos un tiempito más, Dios mío, si hasta aquí no lo hemos hecho. Danos un tiempo más, pódanos, empieza a podar hoy mismo, Señor, nuestras vidas, porque queremos ser una granada en su más óptima condición. Queremos
parecernos en el sentido no literal, sino simbólico a esa granada dulce, jugosa. Queremos dar fruto. Cada uno sabe en qué área se le está dificultando. Cada uno sabe. Pero Señor, ayúdanos en todas las áreas. Ayúdanos a dar fruto, principalmente para ti allí, en esa intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a dar fruto como familias, como esposos, como hijos, como padres. Que en todo tiempo entendamos que la vida cristiana es integral. Debe afectar cada esfera de nuestra vida. Y ser conscientes de que tú nos vas a pedir fruto de todo, Señor. Fruto de todo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te pedimos perdón si hasta aquí no nos hemos dejado podar. Si hemos sido presunciosos, Señor, vanidosos, creyendo que estamos bien, que no necesitamos más, que así como yo estoy bien, que Dios está agradando de mi vida. Señor, perdónanos si esa ha sido nuestra condición. Porque si vamos a la palabra, nos daremos cuenta que no es así. Que necesitamos ser podados en algunas áreas o en muchas. Ayúdanos, Señor, a todos. Necesitamos, como siempre, al Espíritu Santo interviniendo en nuestros corazones, en nuestro entendimiento. Que a partir de hoy nuestra vida quiera dar fruto. Todos esos dones, esos talentos que Dios ha puesto en ti, es tiempo de empezarlos a dar. Hay dones, hay talentos que se dan y se ponen a funcionar dentro de la iglesia. Pero no solamente entre estos cuatro paredes, sino allí afuera. Todos somos iglesia. La iglesia va también caminando por allí donde va. Y ahí también debemos poner a funcionar todos los dones. Danos, Señor, esa oportunidad de producir fruto. Danos un año más, Señor. Espíritu Santo, abona nuestro corazón, nuestra tierra. Todos los fertilizantes que ella necesita para poder dar ese fruto. No lo retengamos más, hermano. ¿Tienes algún don, algún talento, algún llamado? No lo retengas más. Por miedo, por cobardía, por la situación como se está dando, no lo retengas. Y si lo estás reteniendo, haz esa oración, di: Señor, quiébrame, yo no soy capaz de quebrarme, tengo tanta semilla, tanto para dar, pero no lo doy. Quiébralo, Señor, y que salga, que aflore todo eso, hermanos, porque la función nuestra es hacer que el reino de los cielos avance sobre esta tierra. Te damos gracias, Señor. Gracias porque eres tú el que haces que produzcamos frutos, Señor. Gracias, gracias, Jesús, por amarnos. Gracias por este nombre, Rimón Pérez, que nos deja esta enseñanza de no ser granadas agrietadas, Señor. Gracias, Papito Dios, por amarnos, por bendecirnos y por salvarnos. Y gracias porque en ti todo es posible. Gracias, Espíritu Santo. Que empecemos a dar el fruto del Espíritu. Ese es el principal. Y de ahí empezará a fluir todo el resto de frutos, de dones, de talentos. Gracias, Papito Dios. Te amamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.